Hola, bienvenido a Canvas, el programa donde compartimos todo lo que sabemos sobre arte conceptual e ilustración. Hoy un episodio muy especial ya que vamos a hablar de Photoshop, un programa que todos usamos, que es una cosa increíble y temido por muchas personas que no saben usarlo muy bien. Perfecto. Hoy vamos a hablar de temas tan nebulosos como capas, modos de fusión, cómo pasar de blanco y negro a color, brochas, texturas y muchos más. Yo soy Jan Fres, artista conceptual, ilustrador y actualmente director de arte en el estudio de animación Huevo Cartoon. Les voy a compartir todos mis tips dentro de este episodio especial de 10 trucos para ilustrar dentro de Photoshop. ¿Cómo usar el lazo como un pro? ¿Por qué nos interesa tanto el lazo? Primero porque es una herramienta súper práctica para rellenar nuestras formas una vez que tenemos el boceto ya hecho. Y hay otra razón también que veremos un poquito más adelante en este video. Entonces, les voy a mostrar un par de trucos que uso para que el lazo sea una herramienta muy poderosa. El lazo lo podemos usar así, pues es bastante común como forma de usarlo. Vamos a rellenar y lo que estoy haciendo con Shift es que voy a agregar diferentes selecciones adicionales a mi selección original. Varias cositas que nos pueden servir, por ejemplo, que yo uso, voy a agarrar el punto de inicio, voy a hacer más o menos cualquier cosa de este lado, voy a llegar al otro lado de donde quiero la línea recta y voy a soltar. Entonces, entre estos dos puntos Photoshop ha creado automáticamente una línea recta. Eso es una muy buena forma de combinar líneas rectas y líneas orgánicas. Otra cosa que podemos hacer también es cambiar la herramienta de lazo. El lazo se elige aquí, pero lo podemos pasar a lazo poligonal. Y entonces esto va a funcionar muy bien para partes más rectas. Pero ¿qué tal si en algún momento quiero agregar una parte un poco más orgánica? Voy trazando mis formas rectas y cuando quiero pasar algo más orgánico, entonces aprieto Alt y cuando lo suelto, ven cómo cambia el icono, regreso a selecciones poligonales. Van a ver que eso les ayudará a ganar mucho tiempo y mucha precisión, y además es un muy buen ejercicio para nuestro pulso y para ganar confianza dentro de nuestros trazos. Trazo confiado que logramos hacer con el lazo es trazo que lograremos hacer con confianza con la brocha. Todos los tips que estoy dando ahorita es siguiendo un tipo de metodología que voy a explicar en unos minutos para conseguir formas limpias y aplicar texturas sobre esto. Ahorita el tip que les quiero dar es cómo hacer para rellenar esta selección sin tener que irla a pintar así a mano. Entonces lo que voy a hacer es el equivalente de ir a edición, rellenar, pero en realidad se puede hacer teclando Alt y la tecla de retroceso. Si hago esto me hace un relleno de mi selección de manera automática. Si lo hago con Alt lo hace con el color de primer plano, pero si lo hago con Control en vez de Alt lo hace con el color de fondo. Lo que hago primero es que lo relleno de cualquier color y después hago Control U, el equivalente de ir aquí en Imagen, Ajustes, Tono, Saturación, Control U, y después puedo regular el valor que hay detrás de este dibujo. Otro truco que es muy práctico es darle clic a esta parte, a este, no recuerdo cuál es la palabra, esta como banderita que está aquí. Si le doy clic, lo que va a hacer es que va a sellar, a limitar mi trazo solamente adentro de los píxeles existentes. Para ver cuáles son los píxeles existentes podemos hacer control y clic sobre la viñeta. No funciona si dan el control clic en otro lugar, solo funciona si lo dan sobre la viñeta. Entonces Photoshop selecciona automáticamente todos los píxeles que hay dentro de esta máscara. Lo deselecciono haciendo control D. Si no lo tengo activado,
entonces puedo pintar en donde sea en mi canvas, porque mi capa ahorita no tiene ninguna limitante. Pero si aprieto este botón y aparece aquí este candado, que no estaba antes, entonces ahora no puedo dibujar en las zonas donde no hay nada en mi capa, solo voy a pintar dentro de las partes que ya han sido pintadas. Otra forma de ver esto es dar Alt y clic sobre el ojo. Así Photoshop aísla exclusivamente los píxeles activos de mi capa, exclusivamente lo que está pintado en mi capa, y esconde todos los demás. Si vuelvo a dar Alt y clic en el ojo, vuelve a aparecer todo. Lo que vamos a hacer es hacer una selección. Podemos usar lo que ya hemos visto, agarrar Control U e ir cambiando el nivel de esta parte de mi selección. Eso es el truco que más uso para toda esta parte, que consiste en primero rellenar la silueta general del personaje o de la figura que estoy tratando de ilustrar, y después repartir los diferentes colores y valores locales. Otra cosa que puedo hacer es, ya que estoy trabajando en una sola capa, es seleccionar la parte que me interesa. Pero qué tal si en vez de volver a seleccionar esta mejilla que ya había seleccionado, paso por encima y lo que voy a hacer es agarrar la selección de varita mágica y con Alt presionado aparece la señal de menos, que quiere decir que voy a restar esta selección. Le doy clic y entonces me quito de mi selección esta parte que ya había seleccionado y que ya estaba separada por un color diferente, entonces no tengo que volver a trabajar. Esto es lo que queremos emular muchas veces con nuestras brochas y nuestras texturas. ¿Por qué? Porque uno se ve más real, porque en la vida real existen todos estos defectos en los diferentes elementos que vemos. Es muy poco probable que veamos en donde sea que miremos en la vida real cosas tan perfectas. Incluso la piel nunca es así de lisa. Las sombras y las manchas en la piel van a crear mucho más irregularidad. Vamos a ver que aún en un diseño vectorial se empiezan a integrar texturas. Texturas no necesariamente significa poner elementos de calidad fotográfica para llegar a este resultado. Para mí, la noción de textura empieza desde simular elementos, como por ejemplo aquí el pelo. La noción de textura, para mí, su función es romper con lo parejo de una zona. Entonces, si quitamos los pelos aquí, pues esto se convierte en una vil plasta. Pero si tenemos los pelos, ya tenemos más información sobre la naturaleza de este objeto, en este caso un brazo. Si hay pelo sobre un brazo, se parece más a un brazo. Si hay rayas sobre un gato, se parece más a un gato. Si hay corazones sobre una playera, se parece más a una playera. Entonces todos estos elementos ya empiezan a ser texturales. Los elementos texturales son los que no son de la forma como tal, sino que informan sobre su ornamentación o incluso el tipo de material del que esté hecho. Segunda cosa que permiten el uso de brochas y texturas, y es muy importante, es que una de las desventajas del diseño vectorial es que no permite jugar con siluetas de diferentes naturalezas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Es que esto es una silueta dura. El límite entre el amarillo y el rojo o anaranjado es muy duro. Y a lo largo de toda esta ilustración, toda la silueta es dura. Misma cosa en todas estas imágenes, ya que el recurso vectorial no permite romper la silueta. Pero cuando vamos en ilustraciones así, tenemos una variedad de siluetas, y eso es sumamente importante. Por ejemplo, aquí tenemos una silueta muy nítida, totalmente perfecta, que es vectorial, y de este lado tenemos una silueta totalmente imperfecta, borrosa y brocheada. Entonces las brochas sirven para crear brochas y texturas, para crear variedad en silueta y variedad en elementos, alejándonos de la perfección que permite la computadora y acercándonos de la imperfección, irregularidad y contrastes
que existen en la naturaleza. ¿Cómo podemos usar esto? Y ahí nos va en realidad el tip, de verdad, el truco que usamos para poder aprovechar este conocimiento. Entonces, aquí tenemos tres diferentes tipos de calidad de trazo. Entonces tenemos una primera versión que es totalmente de computadora, totalmente perfecta, que es esta. Y después tenemos otros tipos de trazos que son cada vez más texturizados. Entonces es el tipo de trazo que a veces vamos a querer usar en nuestra ilustración para crear un poco de variedad y para simular un poco esta imperfección. Ahorita vamos a ver cómo crear este tipo de brochas de manera muy rápida y simple. Y aquí, en cuanto a siluetas, vemos lo mismo, vemos la evolución de una forma, desde totalmente perfecta, ya sea orgánica o geométrica, hasta una silueta alterada con una brocha para darle textura. Visualmente no cambia nada, salvo que esta se ve un poco más suave, pero de cerca tiene este interés de que no es perfecta, y además, como nunca vamos a lograr hacer a través de brochas que esté totalmente igual el acabado de un lado y otro, va a crear mucha variedad a lo largo de esta silueta, cosa que es mucho más interesante que esta silueta que es totalmente continua. Y además podemos empezar a jugar con que ciertas partes estén más alteradas, ciertas partes se mantengan limpias y otras estén muy alteradas. Y finalmente, la tercera versión de esta texturización de nuestra forma es no solamente alterar la silueta, sino empezar a poner detalles internos texturales para simular un poco esta forma. Entonces, visualmente estas tres formas son las mismas, sobre todo visto de lejos, gráficamente funcionan igual, pero esta empieza a tener una calidad mucho más pintada, mucho más hecha a mano, mucho más artesanal de alguna forma. Entonces, para conseguir esto, pueden, si quieren, bajar un montón de brochas así que encuentran por todos lados, pero la verdad no lo recomiendo. Yo las tengo ahorita porque las tuve que bajar para este tutorial, pero la mayor parte del tiempo uso un set de brochas muy reducido. Pero lo que les quiero mostrar es que, a final de cuentas, lo único que nos importa es cuánto esta brocha nos va a permitir alejarnos de la perfección de un trazo digital. Entonces, vamos a agarrar cualquiera de estas. Según yo, todas estas, incluso las primeras, vienen directamente por default en Photoshop. Entonces vamos a agarrar esta. Entonces tiene una imperfección, en realidad lo único que tiene es que tiene una textura proyectada adentro. Pero la ventaja es que podemos ir en este panel de brochas, y al jugar con los diferentes parámetros que nos da esta textura, y aquí tenemos un preview, una vista previa de cómo se va a ver este brochazo. Al jugar con estos parámetros podemos hacer que el nivel de texturización sea mayor o menor. Entonces, entre más bajamos el brillo, más nos acercamos a un trazo digital casi normal. Si vemos entre estos dos, hay poca diferencia, se percibe poco. En cambio, si regreso a esto, incluso puedo jugar con el contraste, con la escala. Entonces voy a tener un trazo cada vez más texturizado, cosa que es interesante para hacer bocetos, porque entonces empiezan a verse mucho menos digitales y mucho más como bocetos reales. ¿Ok? Ok. Entonces, pues básicamente eso es la explicación del por qué tanto show acerca de brochas y cómo lo podemos usar a nuestro favor. Lo único que vamos a hacer ahorita es agarrar esta imagen. Por ahorita estamos trabajando en blanco y negro, entonces vamos a quitar la saturación a esta imagen con Control Shift U o con ajustes de saturar. Control Shift U, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer nada más es deformar esta textura. Lo primero que vamos a hacer es apretar Alt
y dar clic entre estas dos capas, siendo la de arriba mi madera y la de abajo, ups, estoy equivocando, la de abajo nuevamente la de mi barco. Aprieto Alt, entonces ahorita se creó un clipping mask que va a hacer que mi piso laminado solo va a aparecer dentro del árbol. Y ahora lo que voy a hacer primero es deformarlo un poco para que parezca clic derecho, mientras, perdón, la transformación se va a hacer con control T. Y entonces voy a seleccionar estas partes de aquí, estos puntos de control. Si los selecciono sin nada me sirve para ampliar la imagen, pero los voy a seleccionar con control y se fijan como el mouse está cambiando. Entonces con control puedo mover esto y ahí sí lo muevo libremente. Entonces lo que voy a hacer nada más es deformarlo para ponerlo más o menos en posición. Y ahora voy a dar clic derecho y seleccionar deformar para poder dar un aspecto un poquito más curveado. Es aproximativo, todo esto ahorita es nada más para dar un poquito más de grip, como dicen en inglés. O sea, hay sensación que hay algo aquí un poquito más allá de solamente plastas. Voy a deshabilitar esta capa un segundito porque me interesa ahora decirle a la capa que solo se aplique en este gris. No quiero que se ponga encima de las ventanitas o cosas así. Entonces doy W, que es la varita mágica, clic aquí y el problema es que me selecciona todo, ¿sí? Porque mi tolerancia está demasiado alta. Quiere decir que ahorita cuando le digo que agarre este gris, agarra varios otros grises de otros valores que no considera tan diferente del gris original. Si bajo este valor a 10, por ejemplo, lo más probable es que ahora sí solo me agarre este. Está muy bien, quiere decir que ahora tengo una máscara para mi madera, mi capa que tiene la textura de madera. Entonces, ya que tengo esta selección activa, puedo seleccionar mi capa de madera y darle aquí a este botón que va a crear una máscara de recorte. En algún momento me llamaban el hombre máscara de recorte porque me encantan estas cosas. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer, ahorita no vamos a jugar con modos de fusión aún. Quiero que aprendamos más bien a controlar los valores. Entonces lo que yo quiero es que mi textura esté de este valor en general y ahorita es demasiado clara. Entonces lo que voy a hacer es apretar control L, que va a abrir esta ventanita, y voy a oscurecer globalmente mi textura. Está mucho más oscura ahora, pero todavía tengo variación demasiado altas, como estos tonos que son muy claros. Entonces voy a bajar esto aquí, que controla el nivel más alto de mi capa. Entonces le estoy diciendo que los niveles más altos, o sea los tonos más claros, me los vas a oscurecer. Pero ahorita todo se oscureció demasiado. Entonces le voy a decir lo opuesto. También los tonos más oscuros los vas a bajar. Y esto está padre porque lo que hizo es que bajó el contraste general de la imagen. En fin de cuentas, en vez de ser una imagen que tiene tonos muy claros y muy oscuros, ahora tiene tonos medios oscuros y medios claros. Imagen menos contrastada y gris relativamente cercano al que estaba buscando. Eso es una de las formas de aplicar texturas. Sin embargo, algo todavía no funciona muy bien aquí, que hay un contraste demasiado fuerte entre el estilo muy estilizado, muy toon, y la calidad fotográfica de esta textura. Entonces lo que quiero yo es que de esta textura solo se queden algunos detalles sin los detalles principales, sin que se conserven todos los detalles muy chiquitos que hacen el realismo. Entonces aquí voy a intentar algo. Voy a ver si funciona ponerla en la capa de oscurecer. Si vemos, cuando pasamos a oscurecer, va a desaparecer ciertos detalles, ya que va a considerar que están en un rango demasiado alto como para tomarles en cuenta. Entonces poner
esta capa de no oscurecer está muy padre porque empieza a limitar los detalles que aparecen. Y si además de esto regresamos a nuestro control L de niveles y empezamos a aclarar esta imagen, entonces vamos a ver que solo se va a quedar con ciertas partes. Y ahí podemos ir jugando hasta encontrar un acabado que nos interese. Que tal vez podría ser algo así, es nada más como sugerir un poco la textura, que es lo que queríamos, que es lo que hacemos en un estilo más toon. Y tal vez sin necesitar tanta información. Ok, parece poquito, pero al final de cuentas es suficiente, lo veíamos hace rato con el trabajo de Patricio Beteu, es suficiente para dar nada más la sensación que todo esto no está plano. Les voy a mostrar de una vez otra forma de hacerlo que me parece bastante interesante. Vamos a regresar a este momento y estamos todavía en modo normal. Hay otra forma de fusionar estas capas que es dar doble clic en esta parte derecha de la capa y aquí tenemos estos manijas para poder controlar. Son muy prácticos porque permiten de la misma forma tener control sobre qué información aparece y qué información desaparece. Pero es todavía más padre cuando empezamos a ver que este nivel, lo que estamos diciéndole a Photoshop ahorita es ok, abajo de cierto nivel de oscuridad o de claridad ya me lo desapareces todo. Pero lo padre es que si queremos más precisión y que no se vea tan duro el trazo, el contorno de esta selección, podemos picarle Alt cuando agarramos esta manija, esta agarradera, y entonces podemos jalar una de las dos partes o las dos partes individualmente para tener un control mucho más preciso. Entonces miren, es bastante interesante. Podemos tener algo muy sutil así que nos va a permitir dar textura sin necesariamente tener todo el rango de detalle. Y después es un prueba y error realmente, no es una ciencia exacta. Ok, eso es una forma de aplicar textura usando fotografía, tip número 4. Ahora, como lo comentábamos, además de informar sobre el material del que está hecho cierta parte del diseño, las texturas también ayudan a crear imperfecciones y a alejarnos de este look demasiado digital. Entonces muchas veces llegamos a usar un ruido, que básicamente es una textura totalmente aleatoria, que no está hecha para informar sobre algo en particular, algo detallado, sino nada más para romper un poco lo existente. Entonces aquí lo podríamos usar, por ejemplo, en la chamarra. Vamos a agarrar esto, vamos a deseleccionar ciertas partes porque los tonos son demasiado cercanos, entonces Photoshop se hace bolas básicamente. Ok. Y entonces lo que le vamos a decir a Photoshop es, antes que nada, selecciona la línea también porque si no nos va a dar defectos bizarros. Ok, lo que vamos a decir a Photoshop es: esto que tengo seleccionado lo vas a considerar que es una capa, vas a considerar que es una máscara, perdón. Entonces lo que hago en general es que creo una capa y después le aplico una máscara de recorte. Entonces puedo tener acceso dando control clic, nada más la puedo ver, pero puedo tener acceso a esta máscara de recorte y antes hacer otras cosas. Entonces veamos varias formas de crear ruido. Una de las primeras es hacer una selección, llenarla de blanco, después irnos en filtro ruido, añadir ruido. Entonces aquí va a crear un ruido, podemos decirle si queremos que esté en blanco y negro, que sea monocromático, y uniforme o gaussiano. Les soy totalmente honesto, no conozco muy bien la diferencia, pero visualmente me gusta más el gaussiano porque genera más contraste. Y después, ahora sí es donde podemos usar nuestra máscara de recorte. Le damos clic, control clic a lo que es la máscara de recorte y la agregamos apretando este botón
directamente a nuestra chamarra y a nuestra capa de ruido. Muy bien, por ahora se ve del nabo básicamente. Entonces lo que podemos hacer ahorita son dos cosas. O podemos reducir drásticamente la opacidad. Acabo de apretar directamente a la tecla 2 y entonces se tradujo en una opacidad de 20, 3, 30, 4, 40 y ya entendieron la lógica. Pero el problema es que pues me borra ciertos detalles que me importaban, como la línea. Entonces puedo también jugar con modos de fusión, como multiplicar. En este caso es un buen modo de fusión porque partí de una capa blanca. Entonces pues desaparece básicamente todo lo blanco y deja visible todo lo que es el ruido. Y ahora sí lo podemos bajar y obtener así una textura muy sutil, que nada más nos sirve nuevamente para alterar un poco el diseño y simular algo un poquito menos perfecto. La otra forma de generar ruido es directamente usando brochas. Hay brochas que simulan diferentes tipos de ruido. A mí me gusta mucho esta, por ejemplo. O esta incluso, creo que hay una que es sobre esta. Entonces, aquí lo que hace esta es crear, más bien vamos a agarrar esta. Ok, me falta. ¿Qué me falta? Perdón, siempre lucho un poco con estas. Ajá, vamos a buscar otra porque hay muchas de estas de todos modos. Podemos incluso elegir unas que llaman speckles, que nada más son puntitos básicamente. Pero lo que les quiero mostrar es que en realidad nuevamente esta aplicación de ruido no es para llegar a ningún fin especial. Estos son los speckles. No es para llegar a ningún fin especial, sino realmente para dar variación. Entonces aquí ahorita con mis speckles estoy creando imperfecciones. Es muy sutil, pero estoy alterando un poco la perfección incluso del mismo ruido que hemos agregado. Y eso es lo interesante. Una vez que hemos creado este patrón aleatorio, podemos venir y con la única clave del éxito, el único secreto detrás de eso, es que los valores que vamos a usar no tienen que ser muy contrastados. Entonces no puedo llegar y empezar a poner tonos muy claros así. Es que estoy en una capa de multiplicar, eso está razón. Entonces si empiezo a poner cosas muy contrastadas ya no funciona el truco. Entonces tiene que ser dentro de una paleta muy limitada para que funcione y que agregue nuevamente textura sin dañar el contraste o el valor general de esto. Ok, y por ahora lo que tenemos que pensar es que lo que estamos agregando son detalles planos. No estamos con estas texturas pretendiendo crear volumen. El volumen vendrá después, cuando agregaremos sombras y luz y todo esto. Y esto también podrá tener su propia textura. Pero por ahora realmente lo único que nos importa es generar contraste o al menos variedad y variación. Aquí les va una última forma de crear esta variación y este tipo de ruido. Podemos agarrar cualquier brocha, texturizada o no. Vamos a agarrar una que no esté texturizada para ver que no estoy mintiendo. Vamos a ir aquí en los parámetros de los pinceles y vamos a poner dinámica de la forma. Sí, ¿verdad? No, perdón, dinámica del color. Aquí en dinámica del color podemos decirle que cree una variación automática de algunos factores del color. Entonces podría ser el tono, o sea el color como tal, pero aquí no tenemos color, estamos en blanco y negro, entonces no nos importa este. Saturación, misma cosa, como no tenemos color no hay saturación. Y brillo, ese es el que nos interesa. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que nuestra brocha ahora esté creando pastillitas así, cambiando automáticamente de valor.
Ahorita nuevamente el contraste es demasiado fuerte y además el color base que tenía estaba demasiado claro. Pero el problema es que este valor aquí, por más que sea de 4%, es demasiado. Entonces vamos a elegir uno mucho más bajo. Y aquí vamos a poner la variación frontal de fondo muy baja. Porque lo que está haciendo es agarrar estos dos colores, el de primer plano y el de fondo, y fusionarlos. Entonces aquí empezamos a tener algo que va a crear esta variedad. De cerca se ve como puntitos, pero de lejos en realidad no ha alterado notoriamente el look de esta chamarra. Pero la ventaja es que ahora ya no se ve plano. Eso funciona, miren como nada más ahorita acaba de crear interés, acabo de crear algo diferente. Y este truco lo podemos usar con cualquier brocha. Si agregamos dinámica de color y aplicamos más o menos los mismos parámetros, entonces vamos a empezar a conseguir algo que nos va a dar variedad. ¿Ven cómo esto está cambiando el look de esta chamarra, que estaba muy plana, a algo texturizado, y ahorita a algo diferente? Y si no queremos que altere esta textura, lo que ya teníamos, lo podemos nuevamente pasar a multiplicar y después aclararlo, porque ahorita está haciendo artefactos raros. Entonces lo aclaramos y entonces conservamos la información de textura sin haber modificado considerablemente el tono de la chamarra. ¿Cómo podemos transicionar de blanco y negro a color? Si se fijan, todo el proceso que he llevado hasta ahorita ha sido bastante controlado y en realidad he tratado de mantener siempre mis contrastes originales pese a que haya agregado texturas. Entonces, si al inicio el pantalón estuvo claro y después el cinturón o esta faja estuvo más oscura, las texturas no lo han alterado. Eso es lo más importante. Ahora que vamos a pasar a color, la idea es mantener el mismo control sobre todo lo que vamos a hacer y para esto les voy a mostrar un par de tips. Pero lo primero es cómo vamos a pasar de blanco y negro a color. Lo que yo hago es simplemente seleccionar la parte que quiero alterar, en general por grupos. O sea que si quiero alterar ahorita el color de toda la piel, voy a seleccionarlo y nuevamente voy a apretar Control H, lo cual va a esconder todas las selecciones, cosa que a mí no me dejaría concentrarme en el color, estos guioncitos que están bailando ahí. Entonces los escondo y hago Control U nuevamente. Esta vez, por más que le mueva el tono o a la saturación, no va a pasar nada porque simplemente pues no hay color. Entonces le voy a apretar a colorear y esto me va a permitir aplicar un tono con un montón de control, porque no lo estoy pintando, no estoy eligiendo un color, pintando y después teniendo que cambiarlo, lo estoy modificando en vivo. Personalmente es mi forma preferida de aplicar color, una que he desarrollado a lo largo de los años. Bueno, después de haber probado varias, entonces esta es una forma que me gusta. Y entonces vamos aplicando los colores uno por uno y para mí es la mejor forma de aplicar el color porque les da mucho control. Y el color es un tema demasiado sensible como para que se nos vaya de control. A veces vamos a querer provocar accidentes felices, lo vamos a ver un poquito más adelante en este video. Pero la mayor parte del tiempo vamos a procurar, al menos en esta primera fase que es de establecer los colores principales, queremos ser muy precisos. Entonces, entre más control, mejor. Control también para asegurarnos que lo que acabamos de hacer en color no está alterando el orden de contrastes que ya habíamos establecido. Entonces, lo que les recomiendo en este momento es seleccionar todo su personaje. Aquí selecciono todas las capas que componen mi personaje. Voy a
crear una capa, control G, una carpeta, perdón, control G. Ya que están seleccionadas estas capas, todas se van a meter automáticamente en esta carpeta. Voy a duplicar esta carpeta y la voy a fusionar en una sola imagen, control E. Ok, entonces ahorita tengo esta imagen que ahorita no me sirve de nada, pero la quiero tener como referencia. Entonces ahora puedo regresar en mi personaje, volver, seguir activa esta selección, perfecto. Volver a seleccionar el color que me gusta para la piel. Muy bien. Y ahorita lo que voy a hacer es, tengo varias formas de convertir un dibujo en color en blanco y negro. Entonces la primera es crear aquí una capa de ajuste que se llama blanco y negro. Esto me va a permitir convertir todo lo que está abajo de mi personaje en blanco y negro. Y ahora que tengo esta segunda versión, ¿se acuerdan que había hecho una segunda versión ahorita en esta capa? Si aplico yo el blanco y negro, puedo ver la diferencia entre el antes y el después. Va a tener un poco más de sentido ahorita esto. Esto es mi piel ya a color. Esto es mi piel ya a color, pero convertida en blanco y negro. ¿Ven lo claro que es la piel? Y esto es mi dibujo antes de estar pasado a color. Entonces si hago esto, puedo ver que al pasar a color, o sea, entre esto y esto, se ha aclarado muchísimo el color de mi piel. En este caso es algo que quería, porque cuando regreso antes me doy cuenta de lo oscuro y poco contrastada que era mi piel. Entonces está muy bien en este caso, pero en general vamos a procurar mantener los contrastes o al menos saber lo que estamos haciendo y asegurarnos que no nos está engañando el color, haciéndonos pensar que el valor es más o menos oscuro. Otra forma de hacerlo es yéndonos aquí en vista y aquí hay una cosa que se llama ajuste de prueba, y el ajuste de prueba vamos a ir a medida. Este sí es un poco más avanzado y vamos a convertir, vamos a pasarlo según yo en dot grain y le vamos a dar OK. Entonces ahorita, si se fijan aquí en el nombre de mi archivo está el grupo, bueno, el grupo seleccionado RGB y aquí dot grain. ¿Eso qué significa? Significa que estoy en modo de prueba de color, que podemos hacer activar o desactivar con control Y. Aquí regresé a RGB, aquí estoy en dot grain. Eso es otra forma de tener a la vista una versión blanco y negro de lo que estamos haciendo. Nuevamente, son trucos prácticos, hay otras formas incluso de hacerlo, pero en realidad no importa mucho técnicamente cómo lo logramos. Lo que sí importa muchísimo es hacerlo y tener a la vista este referente, porque si no lo tenemos muy rápido nuestro dibujo se puede ir por todos lados y el color, en vez de haber agregado valor, está deteriorando el planteamiento inicial chido que teníamos. Si estamos satisfechos de nuestro personaje y de la organización de nuestros valores en blanco y negro, debería mantenerse esta estructura en color. Si no la pudimos mantener, quiere decir que algo sucedió, algo malo sucedió en el camino. Ahora es tiempo de hablar de iluminación. El siguiente tip tiene que ver con cómo poner luz sobre nuestros personajes, ya que hemos puesto color y que la base de la ilustración ya está aquí. Este consejo en realidad es más una invitación a evitar un truco evidente que muchos usamos, que tiene que ver con los modos de fusión. Muchos, a la hora de poner sombras a un personaje, van a agarrar un negro con un modo de fusión de multiply y tal vez van a bajar un poco la opacidad y van a empezar a poner sus sombras. El problema de esto
es que nuevamente ya lo habrán entendido, soy un gran loco del control y aquí no tenemos mucho control. Ni sobre los niveles exactamente, porque algunos niveles se van muy hacia oscuros, otros se van muy hacia medios y otros casi no se oscurecen. Pero tampoco sobre el color, porque hay otras personas que agarran el Multiply y dicen, ok, pues quiero un momento de fin de día, entonces voy a agarrar un color tipo morado. Y entonces empiezan a pintar con su capa de Multiply. Pero el problema es que el Multiply actúa sin tomar en cuenta cómo reacciona realmente la luz. La luz reacciona diferente dependiendo del material y del color de cada parte de la imagen. Entonces el problema de hacerlo con Multiply es que no nos va realmente a respetar cómo reaccionaría cada material y a veces vamos a tener buenas sorpresas, como en este caso con la piel, donde no funciona tan mal, pero vamos a tener malas sorpresas como por ejemplo toda la parte de la chamarra, donde no nos está dando ni el color ni el valor adecuado. Entonces eso es mi primera recomendación: no usen trucos así fáciles o que parecen fáciles para hacer su iluminación, ya sea su sombreado o la otra parte de iluminación. Hay otra forma de hacerlo que he visto que varias personas lo hacen con el modo de fusión de superponer, y aquí es todavía peor porque acentúa mucho la saturación y tenemos todavía más control. Estas cosas se valen de vez en cuando queremos un look muy toon, que tal vez podría ser el caso para esta imagen. Pero nos alejan un poco, pues nuevamente, del control. El problema es que aquí a fuerzas voy a tener el look toon sin poder decidir si sí o si no. Entonces yo quiero tomar la decisión de qué look voy a tener para hacer mi sombreado. Entonces prefiero no usar modos de fusión y nuevamente irme hacia los niveles. Y aquí va el siguiente tip de una vez, que es cómo crear iluminación directamente con capas de ajuste, que son las que encontramos aquí, y en particular la de niveles. A mí me gusta mucho usar este truco. Creo una capa de niveles arriba de mi capa de colores y después aprieto este botón para decir, ok, la vas a asociar nada más con la capa de abajo. Crea un clipping más. Entonces, aquí la gran ventaja que tengo es que todos los ajustes que voy a hacer se van a hacer de manera general sobre mi personaje. Y puedo decidir, lo que voy a hacer en realidad ahorita es pretender que todo mi personaje estuviera en la sombra con esta capa. Y después vamos a ver que voy a ir a pintar directamente en ella. Pero es algo muy práctico porque puedo ver de una vez el resultado no solamente por partes, sino hacia todo el personaje. En valor, aquí lo que hago es oscurecerlo. Si quiero más contraste lo puedo subir también, si quiero menos lo puedo reducir también. Pero sobre todo vamos a ir ahí donde dice RGB, que es una parte que yo uso muchísimo y me ha dado muy buenos resultados porque aquí puedo seleccionar y manipular los valores con base al canal, con base al color. Por ejemplo, si yo quiero, nuevamente retomando este ejemplo, si yo quiero una sensación que es el fin del día, entonces puedo decir que quiero una sombra más azuleada. Entonces voy a agregar azul en todo mi personaje y acercarme de algo morado. Y ahora sí ven como todos los tonos fueron afectados de manera coherente hacia este morado. Pero después digo, tal vez, ok, tal vez este azul es demasiado, le falta que sea más violeta, ahorita es demasiado azul. Entonces lo puedo hacer más violeta. Y entonces empiezo a tener un todo muy coherente, muy armonioso, sobre el cual nuevamente tengo un montón de control. Y el truco a partir de aquí es agarrar la máscara de recorte que se creó automáticamente con esta capa de ajuste y hacer control I, o nuevamente lo que encontramos aquí en edición, imagen, ajustes, invertir. Y eso está muy práctico porque ahorita sé que existe esta información. Con Shift Click puedo anular temporalmente la capa de ajuste. Sé que existe esta información por debajo de mi personaje. Entonces, cada cosa que voy a ir a pintar ahorita en esta capa de ajustes, en blanco, se va a revelar. Y ahorita sí,
los tonos, por ejemplo, de la chamarra son visiblemente morados, cuando antes se quedaban muy neutros y demasiado cercanos al tono de la chamarra como tal. Y lo que voy a hacer ahorita en un primer momento es crear un sombreado duro, solo porque quiero asegurarme nuevamente que sé exactamente lo que estoy haciendo. Cuando empezamos de una vez con brochas suaves, entonces empezamos a perder un poco el control sobre el sombreado, porque acuérdense que el sombreado, su función es dar volumen y representar los cambios de planos dentro de un volumen. Si estos temas no les parecen muy claros aún, tendremos vídeos completos sobre todo el proceso de iluminación con una explicación de cómo funciona la luz y qué es lo que hacemos en ilustración cuando pretendamos emularla. Ahora sí, otro truco que uso seguido es usar modos de fusión, pero ya no para crear iluminación, lo cual nuevamente nos podría dar demasiada falta de control, sino para crear variedad de color. Como lo veíamos cuando hablamos de texturas y brochas, tener colores un poquito más variados puede ser bastante interesante. Entonces, si quitamos aquí la capa de de iluminación por ahora y creamos una capa que va a ser, ahora sí, puede ser en overlay. Me gusta que esté en overlay, pero puede ser también en color, pero si está en superponer, nos va a permitir aquí crear cosas para modificar un poquito lo suave o lo continuo de la piel. En este caso, acuérdense siempre que cuando vamos a aplicar texturas tenemos que pensar siempre en dónde las estamos aplicando. Cuando las aplicamos sobre piel, tenemos que ser bastante precavidos y cuidadosos, porque la piel es una superficie relativamente lisa, sobre todo la de un niño. Entonces no queremos texturas muy rugosas o muy duras, así como lo vamos a querer en la ropa u otras cosas así. Entonces aquí vamos a agregar un poco de variación de color. El overlay tiende a sobresaturar todo, entonces podemos jugar con diferentes colores y jugar con la opacidad para dar variaciones sutiles. Poco a poco ven como estas mejillas están empezando a cobrar vida. Generalmente las orejas también son más rojizas, la extremidad de los dedos también. ¿Ok? Y así sucesivamente. Lo podemos hacer sobre la piel, lo podemos hacer sobre la ropa, lo podemos hacer básicamente donde sea que sentimos que hace falta ahorita. Por ejemplo, lo vamos a intentar de una vez con este pantalón. He agregado aquí diferentes parches para que ya tuviera un poco de variedad de color, pero creo que no nos vendría mal algo, aunque sea un poco random, en variación de color, así como manchas. No importa en realidad, siempre y cuando no se vea totalmente fuera de lo que debería tener un pantalón. O sea, eso es un pantalón de piratas. Se está sentando en el piso, está viviendo la vida ruda por más que tenga 5 años. Entonces podemos imaginar que aquí pueden haber cosas raras, manchadas, etc. Entonces, siempre y cuando no sea un patrón muy reconocible de flores o algo que rompa el storytelling de esta imagen, creo que no es un problema. Aquí estoy agregando cosas cálidas. Voy a hacer la prueba con texturas más frías, que ni siquiera las reconoce ahorita. La ventaja del modo de fusión superponer es que nos permite poner tanto tonos claros como tonos oscuros. Entonces vamos a poder tener cosas claras. También está padre usar cierta lógica para poner estos patrones. Por ejemplo, si digo, ok, pues es un pantalón, entonces en general tienden a estar más desgastados cerca de las rodillas. Entonces tal vez por aquí podemos tener más de este desgaste o más de esta textura, de este cambio. Okay, y puedo dar aquí nada más
ligera, esta indicación no es de luz, es literalmente de cambio de color. Entonces aquí ahorita podemos ver que hay más interés a lo largo de toda esta silueta. Y tal vez podemos hacer algo un poco bizarro. Nada más quisiera ver hasta dónde podemos ir. Tal vez si tenemos cosas un poco violetas, como el violeta de arriba. Más oscuro. Acuérdense que estas texturas están hechas para dar color. No deberían en sí agregar un cambio fuerte en valores. Entonces hay que ser muy precavido con eso. Pero básicamente eso es el truco. Ahora vamos a ver cómo agregar iluminación tratando de rescatar los datos de sombra que hemos creado para evitar que las capas que vamos a agregar afecten estas partes. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, aquí tengo la capa en la que he puesto la sombra. Si selecciono todos los píxeles que he pintado aquí, primero si doy Alt y clic, puedo ver cuáles son estos pinceles. Soy bueno dibujando, ¿verdad? Solo se ve como un gran blob de píxeles aquí, pero tiene sentido una vez pintado sobre el personaje. Si hacemos Alt y clic, lo que mostramos es que revelamos la capa. Entonces todo lo blanco es donde ya hemos pintado y todo lo negro es donde no. Pero si ahora hacemos control y clic, se van a seleccionar todas estas partes pintadas y ahora sí vemos que son las partes donde está nuestro morado, donde está nuestra sombra. Ahora bien, teniendo esto seleccionado, activo, si creemos una máscara, una capa de ajustes, como una de niveles, automáticamente Photoshop va a haber convertido esta selección en una máscara de recorte, o sea que todo lo que estaba seleccionado lo convirtió en blanco. Pero lo que yo quiero ahorita es al revés. Ahora que voy a crear una capa de luz, quiero que Photoshop solo tome en cuenta los elementos donde no estaba la sombra. Entonces quiero que todo lo que estaba en blanco se convierta en negro y todo lo que estaba en negro se convierta en blanco. Y para hacer eso, basta con hacer Control I, invertir, misma cosa que imagen, ajustes, invertir, como ya lo hemos visto. Y ya mi selección está invertida. Ahorita no está cambiando nada porque no he hecho nada aún en mi capa de ajustes. Pero si doy doble clic a esta capa de ajustes, puedo ahora crear luz. Wow, miren como luego se está prendiendo este personaje. Es exactamente lo que necesitamos. Y a esta luz, así como lo he hecho con lo morado de la sombra, puedo meterle más calidez, por ejemplo, lo cual vendría bastante bien ahorita, ya que estoy tratando de simular una iluminación de final del día. Incluso le puedo restar un poco de azul para que estos tonos estén todavía más anaranjados. Ahí yo decido hasta dónde lo quiero empujar. E incluso puedo subir tantito el verde si quiero que sea muy notoriamente amarillo. Entonces nada más con una capa, casi automatizando el proceso, vean cómo acabo de crear una sensación de luz. Y ahora es donde se pone interesante. Si quiero ser flojo, puedo nada más agarrar un degradado seteado con transparencia. O sea, aquí esto es sin transparencia, de negro a blanco, esto es con transparencia, de negro hacia algo transparente. O sea que puedo hacer selecciones así. Puedo hacer un degradado y entonces ya di una sensación de evolución de la luz. Y ya tengo de a gratis una sensación de calidez y de iluminación para mi personaje. Y finalmente vamos a ver unos últimos tips que tienen que ver con cómo acabar una imagen. Ya hemos hecho todo lo que habíamos comentado: sombreado, texturado, selecciones automáticas, selecciones y relleno automático, check de nuestra imagen en blanco y negro a lo largo de todo el proceso. Todo está funcionando bien. En realidad ahorita
podemos cerrar o acabar esta imagen con un par de pases que casi siempre doy al final de mis imágenes, que ayudan a armonizar toda la paleta, que ayudan a dar un acabado un poquito más final. Entonces veámoslos, son diferentes y de hecho es un poco improvisado, cambian cada vez, pero son 2 o 3 trucos que casi siempre podemos hacer y casi garantizan que funcione. Por ejemplo, esta capa de luz que he creado, si al final la agrego sobre toda la imagen de manera casi no discriminada, o sea, casi sin hacer selecciones o sin hacer máscara de corte o algo así, y si tal vez le bajo un tantito la opacidad, entonces la iluminación, toda la imagen se va a armonizar hacia un tono. Sin embargo, lo que quiero es dar una sensación de dirección de luz, entonces puedo restar un poquito de esta capa en las partes donde menos me interesa, y entonces si vemos la paleta de color se ha armonizado, los colores son más cálidos en general y está ayudando a la imagen a encontrar un poquito más de continuidad, de armonía. Después la podemos regular, bajar un poquito, etc. Otra cosa que podemos hacer, ahorita falta un poco de iluminación en general en la imagen, entonces lo que puedo hacer es crear una capa que va a iluminar un poquito todo y bajar un poco los contrastes, porque ahorita una de las cosas que tiene esta imagen es que es bastante contrastada, lo cual no está mal por el momento del día, pero tal vez podríamos vivir con un poquito menos. Entonces voy a ver si puedo, incluso hasta dónde puedo llevar ciertos tonos sin quemarlos. Lo que estoy buscando es un poco más de iluminación en el piso y cosas así. Puedo tal vez subir los verdes para que se siente todo un poquito más amarillento, bajar los azules. Okay, aquí realmente son ajustes generales que tal vez nos van a servir, pero que son bastante peligrosos de alguna forma, porque ahí es donde estoy haciendo un poco lo que criticaba hace rato, que era dar un tratamiento tan general a la imagen como con las capas en modos de fusión, de overlay o cosas así, que tal vez podemos empezar a tener una imagen demasiado que se vea demasiado intervenida y poco natural. Entonces hay que ver, a veces funciona, a veces no funciona. Es algo que puede ser interesante, entonces sería una lástima no intentarlo. Siento que no funciona del todo en el personaje. Ok, queremos un poco de contraste en este personaje, pero tal vez un poquito en la cara por acá. Tal vez algo que puede hacerle bien. Ok. No está mal. No está mal. Nos ayuda a armonizar un poco nuevamente y creo que le falta tantito rojo. Y le sobra probablemente un poquito de verde. Ok, después podemos agregar el clasiquísimo equilibrio de color para ir balanceando un poco nuestra paleta. Ok. Ahorita hemos perdido demasiado contraste. Entonces hay que ver si vale la pena o no mantener tanto. Creo que este es demasiado. Ok, después lo que podemos hacer en particular con el personaje es jugar un poco con la exposición. Tenemos esta capa de ajuste que se llama exposición, que puedo vincular directamente con el personaje y donde puedo trepar un poco ciertos tonos para después recuperarlos, por ejemplo en metales o cosas así. Lo puedo hacer con o sin textura. A veces agrega efectos interesantes.
por ejemplo en la espada, para pretender que hay un pequeño reflejo o algo así. Nuevamente, eso es prueba y error. Si funciona muy bien, si no funciona lo deshacemos. Ok, tal vez en los lentes no va a funcionar porque los lentes están en otra capa. Ok, en realidad lo podría poner arriba de todo. Y solo dar esta pequeña información, ok. Tal vez funcione algo así. Tal vez muy poquito en la piel, como rim. Un rim es una luz que en general viene de lado o desde atrás del personaje y que sirve para contornearlo. Es una de las herramientas más apreciadas por los fotógrafos. Entonces podemos aquí exagerar un poco esta luz y ponerla en ciertas partes, como los dientes, el borde del ojo. Para dar un poco de volumen a todo esto, tal vez incluso un poquitito de este brazo, tal vez el borde del lente. Ok, todo esto nos ayuda a tener una imagen que al final se va a ver más acabada. Ok, y el barco también podría tenerlo. Ok. Y finalmente hay un par de cositas. No estoy del todo satisfecho con este efecto, lo siento muy poco natural. Este sí me funciona. Este un poquito. Este no me gusta para nada, entonces lo voy a quitar. Y probablemente lo que voy a agregar en su vez es nuevamente un poquitito de exposición. Ahorita solo estoy exponiendo el árbol. Digo, el avión. Digo, el barco. Porque se había quedado seleccionado. Tal vez aquí podemos... No, probablemente no será exposición. Otra cosa que les quería mostrar es que en este momento podemos usar esta capa, la capa preferida de Rostran, la de sobreexponer color. Como lo dice él en sus videos, no sé si lo han visto, it's Dodge Dual Time, ¿cómo era? Lo dice mucho mejor que yo. Entonces podemos usar esta brocha con un color relativamente claro, cálido, y crear este tipo de pequeños efectos para una ligera sensación de glow. La ventaja es que se ve bonito, ayuda a fundir un poco los colores y simula un poco efectos cinematográficos de sobreexposición. Entonces también hay que ser cuidadosos con estas herramientas, pero bien empleadas nos dan unos efectos bastante interesantes, incluso sobre este niño solitario de allá.
lo podemos usar. Ok, es interesante. Y finalmente podemos enfocar un poquito más. Quiero intentar nada más algo, siento que este niño está demasiado oscuro. Entonces quiero aclarar un poquito más eso. Y tal vez en sus tonos oscuros agregarle un poquito de azul. Tal vez un poquito de verde también. No de verde. Funciona mal. Ok. Nuevamente, prueba y error para poder llegar a lo que busco, que es un personaje con un poquito más de vibración. Ok, un poquito más claro. Y finalmente el último truco es decir, ok, esta imagen funcionaría bien si tuviera un poquito más de textura en general, si tuviera un poquito de también de definición. Vamos a ver ahorita con una herramienta que toda esta imagen podría ser un poquito más, lo que dicen crisp, que podría ser un poquito más rugosa o definida en ciertas partes. Entonces, y quiero tener control sobre cuáles son estas partes. Entonces lo que voy a hacer es control A para seleccionar toda mi imagen. Y aquí hay varias formas de hacerlo. La primera es control shift C y después control shift V. Al hacer eso, control shift C no solamente he hecho una selección sobre una máscara, sino de todas las máscaras. Y al hacer control shift V he pegado esta imagen, que es una gran copia de todas mis capas, en su lugar. Entonces eso me permite tener una imagen sin tener que flatenearla, convertir mi imagen flateneada en una capa. La otra forma de hacerlo, según yo, es control alt shift E o D, pero no funciona. Entonces nos vamos a quedar con la otra. Una vez que tenemos esto, podemos ir aquí en filtro, enfocar, máscara de enfoque. Y la máscara de enfoque lo que nos va a permitir es hacer, como les comentaba, más definidos muchos de los elementos de mi imagen. Entonces podemos jugar con el radio, podemos jugar con varias cositas. Y nuevamente, una vez que está hecho eso, entonces podemos ver que ha creado una versión mucho más definida de mi imagen. Entonces ha resaltado todo el detalle textural, cuando antes en realidad era relativamente borroso, aunque nuestro ojo lo percibía nítido. Entonces aquí lo que puedo hacer es crear una máscara de recorte, invertirla y venir a pintar exactamente o únicamente donde a mí me interesa que se dé esta definición. Entonces principalmente en las zonas de enfoque quiero que estas partes estén enfocadas. Quiero que el barco esté enfocado, pero no tanto. Y quiero que la espada esté muy enfocada. También quiero un poco de definición en ciertas texturas para dar un poco más de interés a mi imagen. Entonces nada más con esto he creado mucho más enfoque, mucho más presencia a la imagen. Sin embargo, lo que puedo hacer también ahora es crear, como ya lo hemos visto, una capa de granulado para agregar a toda la imagen y así dar un poquito más de textura. Entonces, si recordamos, vamos a llenar nuestra capa de blanco, vamos a crear ruido, vamos a ponerlo en gaussiano, vamos a poner bastante. Vamos a poner esta capa en solamente en multiply, o vamos a ver qué sucede si le ponemos en trama. Vamos a ver si podemos aclarar esta imagen un poquito.
entonces estamos en 10 aquí. Lo que podemos hacer después es que este granulado le podemos dar un poco de color, nuevamente con Hue Saturation y colorear. Aquí podemos saturar un poco este granulado. Y es interesante porque ahora no solamente la imagen da un poquito más de luz, aplana un poco todo, sino que también nos permitió unificar un poquito la imagen alrededor de un solo color. Entonces podemos mover este color, decir qué tan saturado, incluso podemos restar un poco de este granulado. Si queremos recuperar un poco aquí de información. Y también lo que podemos hacer es ir y buscar una textura relativamente random. Pongamos texture y vamos a poner algo como de dirt o algo así, algo que sea, o de scratches. Me gusta esto. Y vamos a buscar algo que nos llame un poco la atención, como para hacer nuestra textura de fondo, algo que no sea tan obvio. Cuando hay líneas repetidas así se va a ver demasiado. Entonces tal vez algo como esto, tal vez. Vamos a agarrar esta imagen, copy image, y la vamos a pegar aquí. Tal vez deformarla un poquito. Ok. Y básicamente vamos a cruzar los dedos para ver si crea algo interesante. Entonces, superponer puede ser una opción, luz suave puede ser una opción. Y después lo que vamos a hacer es bajar muchísimo la opacidad de esta imagen. E incluso tal vez, ya que los modos de fusión funcionan con base a qué tan clara o oscura es la imagen, podemos así modificar un poquito la imagen hasta ver dónde crea algo interesante. Y después podemos aclarar un poquito para recuperar un poco de la luz que hemos perdido. Ok, y ya básicamente son todos estos tips de Photoshop. Ya está este nuevo episodio de Canvas sobre Photoshop. Esperamos que les haya ayudado todos estos trucos. La verdad, muchísimas gracias por haber respondido tanto en los comentarios de los diferentes posts que hicimos. Ustedes dictaron el curso de este video. Tratemos de responder a la mayor cantidad posible de temas que ustedes sugirieron. Todavía faltaron muchos por cubrir, entonces nos dimos cuenta que tendremos que hacer más vídeos sobre Photoshop y detalles técnicos en particular. La nueva dinámica de Canvas es entregar y publicar vídeos cada martes. Espero que estén al pendiente. Por favor, ayúdennos a que crezca este canal y esta iniciativa. Suscriban, inviten a sus amigos a que suscriban también. Tenemos mucho contenido muy chido por llegar. Tenemos una entrevista que va a llegar esta semana con un invitado muy especial, Luis Manuel Villarreal, uno de los mejores animadores de México. Y también tenemos más videos de este estilo sobre cómo superar el bloqueo creativo, sobre cómo ir todavía más lejos en Photoshop, etcétera, etcétera. Y varios videos sobre iluminación en particular, color y diseño. Entonces estén al pendiente, nos vemos cada martes. Y les deseo el mejor día posible y un largo y feliz camino artístico. Un gran abrazo.